disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Estamos de vuelta con su espacio a Primera Hora. Agradecemos que se mantengan ahí, agradecemos su sintonía. En nuestra entrevista central del día de hoy, ya había sido anunciada, nos acompaña Laura Peña Izquierdo. Laura es la presidenta de la Junta Directiva de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes en este espacio a Primera Hora. A Primera Hora tempranito como entrevistada central, y nosotros tenemos tantas preguntas de temas que hemos abordado aquí en el panel, Laura, porque dentro de las reformas que plantea este nuevo cuatrenio y segundo del presidente Abinader, una de estas es la reforma laboral. Así es. Se ha hablado mucho, por mucho tiempo, de la reforma laboral, y yo creo que este es el momento idóneo para que se pongan los puntos sobre las IES y que se haga, porque si se espera a que llegue al segundo o tercer año de gobierno, por las elecciones se detiene. ¿Qué son o cuáles son los puntos que tenemos que empezar a abordar en esta reforma laboral que para los empleados es un poco temerosa? Sí, señores, pues gracias de nuevo por la invitación. Nosotros tenemos más de 10 años trabajando con reforma laboral, desde el 2013, que incluso en ese momento yo era la presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Ahí se inició con un decreto del presidente Danilo Medina, se creó una comisión para analizar la reforma del código, porque el sector empresarial entendía que había que reformarlo, modernizarlo, para lograr la competitividad frente a otros países. ¿Por qué? Porque tenemos un código del año 92 y ustedes saben que nuestro país es muy diferente a lo que era el país en el año 92. Tenemos un desarrollo económico extraordinario, tenemos muchísimos sectores que han crecido, la economía y demás, y tenemos que adaptarlos realmente a los tipos de industrias y comercios que existen hoy en día. Las jornadas laborales no son iguales, todo eso hay que modernizarlo. Me gusta mucho la palabra modernizar más que modificar. Hay que desjudicializar los procesos que nosotros se nos presentan en las empresas. ¿Qué significa desjudicializar? Bueno, en ese sentido? casi todos los procesos con los empleados, cuando hay un desahucio o hay un despido, pues van inmediatamente a un proceso de demanda laboral. Entonces hay muchos procesos que nosotros podemos perfectamente dilucidarlo en otras instancias antes de llevarlo a un tema ya de una demanda, y hay juicio y representación. Entonces todo eso hay que desmontarlo porque es muy costoso para el sector empresarial. El tema también, cuando estamos en una demanda, hay que depositar el duplo de la sentencia cuando queremos apelar en primera instancia a la sentencia. Eso es muy costoso para pequeñas y medianas empresas, muy oneroso. Son temas que tienen que revisarse, que tienen que analizarse, y eso también hace que no muchas empresas entren a la formalidad, que es uno de los temas de Copardón, tratar de ver cómo disminuimos la informalidad. Ese es uno también de los retos que tenemos, y que nosotros entendemos que con una modernización del código podremos disminuir el tema de la informalidad, porque muchas empresas ya no le tendrán temor a entrar y formalizarse. ¿Por qué? Porque la idea es disminuir los gastos laborales que tenemos hoy en día en República Dominicana. Entonces, entre los temas de mejorar los procesos judiciales, también el tema de la cesantía, que es el gran tema, la gran incertidumbre, lo que ha causado tantos revuelos y demás. Y es importante aclarar que el sector empresarial no propone la eliminación de la cesantía. Nosotros lo que hemos propuesto y hemos puesto sobre la mesa es una modificación de la estructura de la cesantía, de ponerle, uno de los temas que le hemos puesto es ponerle un tope, o ponerle un tope de años o un tope de salarios, porque ustedes saben que la cesantía es infinita en el tiempo, no hay tope. Entonces una persona que tenga trabajando en una empresa 10 años, 20 años, le toca pagarle 23 días por cada año de trabajo. Eso realmente para muchas empresas resulta oneroso incurrir en ese gasto, y no todas las empresas incurren en el pasivo laboral, en hacer una reserva de pasivo laboral, porque precisamente quizás no tienen ese cash flow para hacerlo. Tienen que buscarlo en el momento que se produce luego. Exactamente, exacto. Cuando llega el momento que deciden desahuciar a un empleado, ahí es donde dicen, bueno, no tengo ni siquiera el dinero, quizás tengo que coger un préstamo, tengo que ver cómo consigo el dinero para desahuciar al empleado. ¿Por qué es importante? ¿Por qué existe la cesantía? La cesantía es una indemnización que se le entrega a un empleado cuando ejercemos lo que es el desahucio. Es algo que puede pasar cuando yo decido de manera unilateral separar a un empleado de la empresa. Entonces, yo tengo que resarcir y tengo que indemnizar a esa persona porque de manera unilateral y sin razón he decidido separarlo de la empresa. Esa es la razón de ser. El espíritu de la cesantía. Sin embargo, tenerlo infinito en el tiempo
resulta realmente costoso. Hay una alternativa que se ha estado hablando, porque el tema de la cesantía, para nadie es un secreto que los sindicalistas del área laboral van a estar peleando por eso. Es como Correcto. que le mencionan el demonio a los empleados cuando le dicen que van a eliminar la cesantía. Pero la alternativa de un seguro laboral que les permita mantenerse durante un tiempo, que se vaya pagando, al igual que la seguridad social, que se vaya De manera pagando mensual. para que ni la empresa se afecte ni el empleado se afecte. Así es. Esta sería una alternativa. Y voy a hacer un paréntesis del por qué la razón. Aquí lo hemos analizado varias veces y no nos vamos a cansar de decirlo. Muchos empleados que ya tienen visto un puestecito de otro lugar, que quieren poner su negocio, que se quieren ir de una empresa, no renuncian. Dicen, yo tengo tanto acumulado, voy a hacer algo para que me cancelen. Entonces empiezo a hacerle maldades a la empresa para que la empresa decida desahuciarme, para yo no irme sin mis prestaciones. Así es. Y muchos empleados dicen, yo no me voy sin mis prestaciones, mediocre, aunque haga un trabajo de mala calidad. Correcto. Entonces, esto está afectando a muchas empresas. Por eso es que los empresarios, y corrígeme Laura si estoy equivocada, dicen, el día que se cambie la cesantía por otro mecanismo, los trabajos o los empleados van a ser más eficientes en sus labores. Eso ¿Es así? Sí, yo lo entiendo correcto. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, la cesantía a veces sirve de herramienta para que los empleados lo utilicen en contra de la empresa, porque entienden que es un derecho que le asiste. Y la cesantía es un derecho eventual, cuando se dan ciertas condiciones. Entonces, eso no es un ahorro. La cesantía, como ya dije, es un momento donde el empleador decide separar a esa persona de la empresa y entonces lo indemniza para que esa persona en lo que busca trabajo tenga un dinero con que vivir. Entonces, por eso, en la ley 8701 de Seguridad Social se establece el crear el seguro de desempleo, que nunca se ha podido hacer. Sí. En el año 2001, que fue cuando se promulgó la ley, unos años después se hizo algún análisis del costo del seguro de desempleo, pero sin embargo no tenemos un costo real calculado de cuánto sería. Pero esa puede ser una alternativa, igualmente que el tope, como ya te dije, porque la empresa pudiera calcular cuál sería el costo cierto de separar un empleado a través del desahucio, porque tendría un tope, pero no sería infinito en el tiempo y los empleados dejarían de utilizarlo como un instrumento en contra de la empresa para hacer que el empleador decida separarlo por su Comportamiento o comportamiento deficiencia. no adecuado. Sí. Laura, aprovechar ahora que se está tocando todo este tema de reformas y está el tema de reforma laboral, tú tocabas uno de los puntos importantes, pero hay un sinnúmero de puntos, hasta la forma de tributar, los tiempos. ¿Cuáles otros puntos importantes en lo macro, verdad? Entiende que deben ser tocados, entiende Copardón que deben ser tocados en esta reforma laboral. Sí, el tema de la jornada laboral. Como les hablé ahorita, nuestro país ha cambiado en todo lo que son sus actividades productivas. Ya tenemos incluso, en el año 92 probablemente muy pocas empresas industrias trabajaban 24 horas corridas. La industria hotelera, que ha crecido muchísimo, es una industria que no para, como le dicen, una industria sin chimenea, y es una industria que ha sido la fortaleza de nuestra economía. Entonces tenemos que adaptar las jornadas laborales a que se adapten a esas industrias donde tienen 3 turnos corridos, de que podamos seamos creativos con el tema de la jornada. Quizás los empleados pueden trabajar 4 días corridos y tener 3 días de descanso, sobre todo en esas áreas hoteleras donde esos empleados tienen que trasladarse quizás a largas distancias entre su casa y los hoteles. Entonces se pueden quedar en el hotel trabajando 4 días y después tener 3 días de descanso. Eso le hablan del 4x4, el 4x3. Hay muchos tipos de jornadas laborales que se pueden incluir en el código para que el empleador y los empleados se pongan de acuerdo de cuál jornada laboral es la jornada que más le conviene a ambas partes. También el tema del teletrabajo. No es un secreto que después de la pandemia el teletrabajo llegó para quedarse. Es una manera de uno hacer un trabajo híbrido, como muchas empresas lo han mantenido. Hay empresas que tienen 2 días teletrabajo y 3 días presenciales. Entonces eso hay que regularlo, porque como yo superviso a un empleado que está fuera de la empresa, cuáles son las reglas que le aplican, qué pasa si hay un accidente en la casa, se considera un accidente laboral o un accidente normal, común, ese tipo de temas. Tenemos que legislarlo porque definitivamente el teletrabajo va a permanecer como una jornada laboral normal dentro de la empresa. Incluso muchos jóvenes hoy en día que salen a buscar trabajo, los famosos millennials, siempre ponen sobre la mesa que sí hay teletrabajo en la empresa,
porque ya es una modalidad que ellos entienden que le da más espacio de controlar su jornada, de tener más espacio para estar en su casa, de estar con su familia. Entonces realmente es algo que nosotros también valoramos y tenemos que de alguna manera regularlo. Y yo, antes de que entre Carlos, solamente aportar que también es interesante eso, de controlar cómo sería el rendimiento, porque al igual que mucha gente que tiene la oportunidad de tener su oficina en su casa no lo hace por un tema de rendimiento. Así es. Eso pasa con muchos freelancers que hacen ya el teletrabajo desde su casa, pero que se llenan de tantas cosas porque no tienen un compromiso fijo que luego nos rinden completamente. Eso y eso es un tema que realmente, aunque tú pagues por un freelancer o por una gente que te haga el trabajo desde casa, Sí. muchas veces la calidad no es la Déjame misma. decirte, no todas las empresas están preparadas para el teletrabajo, Exacto. porque eso conlleva una inversión en tecnología que no todas las empresas lo tienen. Para yo tener un empleado en la casa, yo tengo que primero entregarle un computador que sea de la empresa, Módem un de teléfono, internet. tengo que darle el internet, tengo que darle el wifi, tengo que darle un sinnúmero de condiciones para que trabaje como si estuviera en la empresa. Y aparte de eso, tengo que de alguna manera monitorearlo para monitorear el rendimiento de esa persona. Entonces, primero, no todos los trabajos aplican para el teletrabajo. Y entonces, si aplica para teletrabajo, tengo que invertir en una herramienta o un software que me ayude a monitorearlo. Totalmente. Y ahí quisiera, sí, porque se mencionaba en la parte final a los jóvenes y los millennials, y ha sido quizá una lucha constante por parte de la juventud, Sí. el tema del primer empleo. Así es. De un programa especial para el primer empleo que permita a las empresas, quizá con una exención fiscal o con algún incentivo, emplear a nuevos jóvenes. ¿Cuál es la posición de Copardón con respecto a esto? Y también cómo fue la experiencia, si alguna de las empresas vinculadas a Copardón asumió la jornada laboral reducida y si ha sido una experiencia quizá positiva para ser replicada. Sí, gracias por la pregunta, Carlos. Definitivamente nosotros apoyamos el primer empleo. Apoyar a los jóvenes a que entren en una empresa es algo que hay que hacerlo, es prioritario para darle la oportunidad, porque a veces la gente piensa que hay que tener experiencia para uno emplear a una persona y definitivamente un joven de 22 años no va a tener ninguna experiencia porque quizá acaba de terminar la universidad o está estudiando todavía. O sea que sí hay que crear esos incentivos. Nosotros como empresa en particularmente apoyamos el tema de las pasantías y tenemos jóvenes que todavía están en la escuela, en el colegio, en último año, y lo entramos para ser pasantes. Eso definitivamente que todo el sector empresarial está abierto a eso y el sector empresarial apoya esos temas de pasantía y hoy en día existen muchas empresas que tienen unos programas robustos, tanto de primer empleo como de pasantía. O sea que en ese sentido, pues nosotros apoyamos todos esos esquemas de primer empleo. Sobre el tema de la jornada laboral reducida, que sí tuvimos una empresa que pertenece a Copardón, que sí se unió a ese plan piloto de jornada laboral reducida, no se unió como una empresa completa, sino que eligió un departamento que entendía que podía usarse como piloto para determinar si en 36 horas podían lograr lo que se logra en 40, que realmente la jornada es de 44 horas, pero esa empresa ya estaba en 40 horas a la semana y entonces redujo a 36. Nosotros fuimos a la presentación de los resultados y según lo que nos presentaron en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra junto con el Ministerio de Trabajo, pues tuvieron resultados favorables en esas áreas. Tenemos nosotros como directiva de Copardón que analizar cómo fue que hicieron ese trabajo y demás, porque la verdad que lo que tenemos es la presentación únicamente de cómo se hizo y ver la metodología. Exacto, cuál fue la metodología. Definitivamente fueron áreas muy específicas, áreas de servicios, áreas administrativas, porque hay que estar claro que en temas ya industriales, por ejemplo, es un tema que no aplica, porque ya ahí tú tienes operarios, tienes una mano de obra que se maneja de una manera diferente, tú no puedes de repente reducirle 4 horas para tú ser igualmente productivo, pero ya otros niveles gerenciales, niveles ejecutivos, pues ahí sí tú puedes analizar si conviene o no. Pero al final el tema de la jornada viene siendo un acuerdo entre la empresa y el empleado. Hay muchas empresas que hoy en día aplican 40 horas de trabajo a la semana, que son menos de las 44, pero nuevamente son empresas de servicio las que hacen ese tipo de esquemas. Y cualquier esquema que se vaya a acordar siempre va a ser de mutuo acuerdo. Claro. Bien, Laura, yo quiero aprovechar, porque además de este tema de reforma laboral, hay un tema que está sobre la mesa, que es una posible reforma fiscal, que obviamente va a venir con algunos temas de cambios tributarios.
Obviamente esto afecta a todo el empresariado. Se ha hablado de que la reforma buscaría alrededor de 150.000 millones de pesos. Obviamente esto viene con nuevos impuestos y esto podría generar desde algún punto de vista una desaceleración de la economía y por tanto alguna afección a ustedes. Pero también es una oportunidad para otros temas. Quizá el tema del anticipo, que todo el que tenemos empresa vivimos peleando con ese tema. Sí, ¿cuál es la visión de cara a otra reforma que también atañe directamente a Copa? Mira, la reforma fiscal, la reforma integral fiscal es una tarea pendiente desde la promulgación de la Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2012. Ahí estaba una serie de reformas que se proponían y se hizo la del Pacto por Educación de Calidad en el 2014, sin embargo las demás quedaron un poquito más rezagadas, después se hizo algo con el sector eléctrico y la reforma fiscal, que creo que quizás es la más compleja, porque toca a muchos sectores de la economía, pues entonces es una tarea pendiente y que obviamente tenemos que hacerlo en algún momento y ya vemos cómo este gobierno está abocado a todas estas reformas. Como tú bien dices, uno de los temas que nosotros como sector empresarial habíamos puesto sobre la mesa es revisar el tema del anticipo, porque sobre todo para pequeñas y medianas empresas resulta costoso el tema de que todos los meses tú tengas un compromiso sine qua non de pagar un anticipo sin tú saber que realmente esos son los impuestos que te corresponden, porque el anticipo se establece en base a lo que declaraste el año anterior, que quizá pudo haber sido un buen año. Entonces tú estás pagando en base a lo que fue un buen año cuando tú no sabes si el año que viene va a ser tan bueno o este año que el anterior. Eso te disminuye tu cash flow como empresa. Entonces ese es uno de los temas que nosotros quisiéramos que se revise. Es importante también señalar que la reforma debe ser una reforma fiscal integral. ¿Por qué digo reforma fiscal integral? Porque hemos tenido reformas tributarias donde solamente se toca la parte impositiva. El gobierno tiene que revisar sus gastos y la calidad del gasto, la inversión, tiene que haber más gasto de inversión que gasto corriente. Todo eso tiene que ponerse sobre la mesa para tener una reforma fiscal integral correcta. O sea que nosotros pues lo que entendemos que esto tiene que hacerse tocando a todos los sectores, que tiene que ser una manera consensuada. Ya nosotros como sector empresarial y a través del CONEP pues siempre pues nos sentamos como todos los sectores para analizar precisamente cuáles son los puntos. Todavía no se conoce cuál es la reforma propuesta por el gobierno. Desde que la propongan, pues nosotros lo que queremos es que nos escuchen y que sea consensuada. Va a tener un reto el gobierno en eso que usted dice, porque el gasto corriente está 85 a 15 con respecto a la inversión pública. A la inversión. Que es mucho decir. Que aquí lo analizamos también todo eso, pero... Y el tema también del sector eléctrico no puede quedar afuera de esta reforma fiscal. Que voy para allá, Laura, porque tú has tocado varios puntos que ahora me destapan más curiosidad. El primero es la cantidad de impuestos que pagan las empresas. Así es. ¿Es sostenible tener una empresa en República Dominicana formalizada, cumpliendo con los tributos que el Estado requiere y poder ser exitoso sabiendo todo lo que se le carga encima al empresario? Porque te voy a hacer un paréntesis. Sí. El empresario siempre es el malo. El empresario siempre es el malo, se quiere llevar todo el dinero. Sin embargo, no ven la parte de que el empresario crea empleos, desarrolla el país, incentiva la economía, etcétera, etcétera. Mira, yo ayer en mi empresa, yo estaba revisando todo lo que hemos pagado en este mes y el mayor gasto son los impuestos. Todo lo que yo veía era de GI. O sea, realmente nos sentimos que pagamos muchos impuestos en el país para una empresa formal. Entonces, en ese sentido, si nosotros queremos incentivar la formalidad, tenemos que buscar una estructura impositiva que sea menos onerosa para las empresas. Hay que buscar la manera, sobre todo, de incentivar esa pequeña empresa, micro. Mira, y aquí traigo a la mesa una encuesta que nosotros presentamos en el mes de marzo junto con la OIT. Se hizo una encuesta de 1.015 empresas en Santo Domingo Este y Distrito Nacional, micro, pequeña y mediana. Ahí se entrevistaron empresas que están formales, empresas como ellos le llaman subformales, que tienen algunos, están en la formalidad en algunos procesos y otros no, y empresas informales. Ahí salió a relucir que la mayor cantidad de las empresas que deciden formalizarse no duran más de 5 años. Así es. Sí. ¿Por qué? Porque constituir una empresa no es costoso. Ya constituir una empresa tú lo haces bastante rápido y lo haces con 7,000 pesos, 14,000 pesos y es algo que se puede, que es lograble. Sin embargo, lo que ellos decían es que no logran permanecer en el tiempo con los gastos que tienen, tanto laborales como impositivos.
Entonces, eso es Y algo eso que es lo que tenemos lleva que a la gente a analizar. quedarse en la informalidad. Correcto, entonces ellos dicen, no me vale la pena, no me vale la pena yo tener todos estos gastos de los empleados, de la energía que tengo que pagar, del local que tengo que pagar, el anticipo que siempre sale a relucir en la mesa. Entonces, todo eso tenemos que buscar la manera de reestructurar y tener un sistema impositivo que sea más sencillo para incentivar que las empresas entren a la formalidad. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿por qué es tan importante tener empresas formales? A través de las empresas formales que podemos crear empleos de calidad y con protección social, porque hay que reconocer que la seguridad social sí ha venido a ser un antes y un después en República Dominicana en protección social para el empleado. Tenemos un sistema de salud, seguro de salud familiar, tenemos protección en temas de pensiones y tenemos riesgos laborales. Los empleados no gozaban de esta protección antes del 2001. Interesante. Sí. Yo, Bueno. para que no se me quede ahí, Sí. porque es que ella destapa una caja de Pandora aquí de todos los temas. Laura, tienen consenso, porque no se conoce todavía cuál es la propuesta del Estado para el tema de la reforma laboral, pero el Congreso, o sea, el presidente tiene un Congreso a su mayoría a la favor, o sea, la propuesta que pongan, sea la que sea, con el favor de ustedes o no, la pueden pasar fácilmente, porque tiene mayoría. Pero ustedes entienden que este sería el momento para esa reforma. Congreso, sindicalistas y empresarios se pondrían de acuerdo, y gobierno. Mira, ciertamente que la reforma laboral, nosotros tenemos muchos años en el Consejo Consultivo del Trabajo, que es un consejo constituido de manera tripartita, donde estamos el sector empleador, el gobierno y los sindicatos analizando la reforma del Código Laboral con la idea de que lo que se lleve como propuesta de anteproyecto de reforma sea una propuesta consensuada en la mayoría de sus puntos. Obviamente no todos los puntos tienen consenso, pero sí les digo que la mayoría ya tenemos consenso. Y nosotros lo que quisiéramos es que ese consenso, lo que sea que lleve, se respete en el Congreso, porque tenemos muchos años de trabajo de manera tripartita para nosotros lograr una reforma de este código, y ojalá que nosotros pues se respete que es un consenso tripartito. Sí. Ahora, en un estudio que hizo el año pasado el Ministerio de Industria y Comercio, se habló que las MIPYMES mueven alrededor del 38% del Producto Interno Bruto, que es algo significativo. Sin embargo, y ahora hablando de la reforma integral fiscal, que debería tener una parte tributaria, siempre se ha dicho que el tema tributario, el sistema tributario dominicano es muy complejo. Y cuando tú tienes una MIPYME y tú lo obligas inmediatamente de inicio a tener todo un sistema contable o un contable, ya tú estás reduciendo de una u otra forma algún tipo de ganancia y que pueda tener, que para algunas empresas quizás no es significativo, pero para otras sí. ¿Hay algún tipo de propuesta? En algunas veces se ha hablado de algún sistema único de tributación, es decir, pero ustedes tienen algo que quizás de cara a descomplejizar este sistema tan Sí, por complejo favor. tributario. Nosotros no tenemos una propuesta sobre la mesa. Sin embargo, ustedes saben que existe el régimen simplificado de tributación, que no sé cuántos años tiene trabajándose, pero fue una idea de tener una estructura impositiva más sencilla para aquellos pequeños empresarios. Entiendo que de alguna manera eso ha ayudado a que algunas personas y empresas pequeñas se formalicen o microempresas con ese sistema que creo que son hasta 8 millones de pesos de venta al año. Entonces, ese sistema de régimen simplificado es lo que quizás debe de analizarse para un grupo de empresas y motivar a que pequeños empresarios entren a través de ese sistema simplificado de tributación. No sé si ahora con la reforma que se proponga, que no tenemos idea de cómo viene, quizás se mantenga eso o se estructure mejor. No se sé puede cómo ampliar viene. quizás los márgenes. Exactamente. Ujú. Claro que sí. Ujú. Y yo tengo, te le iba a decir algo ahí, pues yo tengo otra. No, mira, precisamente en esa parte que se hablaba, y yo creo que quizá saber la visión desde el punto de vista del empresariado con respecto al tema puntual del sector eléctrico. Hablábamos de que era uno de los requerimientos previo a una reforma fiscal, pero que de manera concreta quisiera el empresariado que pueda resolverse con el tema del sector eléctrico para sentirse confiado con el tema de la reforma fiscal, porque el lunes se hablaba en la semanal de la ley de responsabilidad fiscal, de que iba a haber un tope de ciertos aspectos del gasto público, que se iba a regular eso para que sirva de un tema previo a la reforma
fiscal, pero usted menciona la parte del sector eléctrico. ¿Qué de manera concreta quisiera el sector empresarial? Mira, precisamente ayer nosotros estábamos en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, donde el invitado fue don Celso Marrancini, y donde él presentó la propuesta o la visión que él tiene de qué se debe de hacer en el sector eléctrico para dinamizarlo, para eliminar las pérdidas o disminuir las pérdidas, no eliminarlas. Y realmente su visión nos parece muy oportuna, muy buena, porque definitivamente a nivel de generación el país ha avanzado mucho. Yo me acuerdo cuando la presidencia de Ángel, 2013-2014, que los titulares de los periódicos eran la deuda con los generadores, siempre eso era el problema. Y ya vemos que eso es una etapa que se ha ido pues avanzando en ese sentido. El tema ahora es el tema de distribución. Y fue lo que él analizó ayer. ¿Qué se puede hacer para eficientizar la labor de las distribuidoras de electricidad? Y ahí él propuso que él propone licitar la administración de las distribuidoras, administración, operación, no que se va a vender de ninguna manera los bienes del Estado, sino que se haga una licitación para que empresas tanto internacionales como locales puedan ofrecer una administración que sea eficiente, porque definitivamente hay un problema administrativo en esas distribuidoras. ¿Por qué público, Laura? ¿Por qué público? No, lamentablemente, cuando la cosa pública no tiene el mismo nivel de respeto y de respaldo que el empresario que tiene su tema privado. Así es. Por eso es que lo privado progresa mucho más que lo público, lamentablemente. Entonces, fíjense que la propuesta de él nos parece que sería oportuna para analizarla, para que sí realmente se lleve un proceso de licitación transparente y claro, donde empresas ofrezcan, pues, el empresariado tiene conocimiento de lo que es administración. Y muchas, yo pongo el ejemplo cuando hablo de esto de los hoteles. Hay cadenas hoteleras o hay empresarios que invierten en un hotel, no tienen conocimiento de cómo administrarlo, tienen el capital y contratan a una empresa que administre el hotel. Así es. Entonces, me parece que es la misma idea para pasarlo al tema de las distribuidoras, porque definitivamente nosotros no podemos tener esta cantidad de pérdidas en el sector de distribución y además de esto que las pérdidas en el sector eléctrico son 1% del PIB, 1.2%. Entonces, si tú disminuyes esas pérdidas, lo puedes invertir en salud, lo puedes invertir en otros temas sociales que el país necesita desarrollar. Totalmente. Una cosa más, Laura, con esto cierro ya. Sí. Mira, sabes que el mundo está cambiando y hoy en día el tema de la palestra de las últimas semanas es la salud mental. Se habla mucho de la vinculación del empleado, del burnout, de muchas cosas que pasan. Y hay alternativas que están utilizando algunas empresas a nivel mundial. Algunas locales ya empezaron, como Ligia Bonetti con Grupo Mercasidi, Sociedad Industrial Dominicana, de que una vez o cada X tiempo le permiten llevar la mascota al trabajo. No sé si lo has visto eso. Y me gustaría saber si ustedes... innovadores, sí. Sí, son innovadores. Sí, hay sí, otras sí. ya que empezaron a dar charlas del por qué la salud mental vinculada al tema de los animales. Ustedes en Copardón han analizado las posibilidades de hacer que sea mayor el rendimiento de los empleados con elementos o técnicas como esta. Totalmente de acuerdo. Mira, cada vez que yo me levanto y leo los periódicos, me dan ganas de llorar porque la salud mental está afectando aquí a todos los sectores. O sea, cada vez más tú ves personas que se suicidan, personas que tienen, o sea, que son actos de desesperación por problemas familiares, por lo que tú quieras, por temas también quizás de presiones laborales, lo que sea. Entonces, definitivamente tenemos que en las empresas abocarnos a ayudar a los empleados con temas de salud mental, no solamente que le va a ayudar en temas de la empresa, sino también de manera personal. Y nosotros podemos, en las empresas llevamos charlistas, llevamos psicólogos, para que de vez en cuando le den ese apoyo a las personas, porque definitivamente la salud mental es un apoyo que se necesita para todas las personas, en algún momento dado. Hay muchas personas que tienen un psicólogo que le da seguimiento de manera rutinaria. Eso los jóvenes lo tienen eso, como hay muchos jóvenes que creen en eso. Quizá ya hay personas que no creen mucho en temas de psicólogo, de psiquiatra, pero definitivamente que se necesita que las empresas también colaboren con el tema de la salud mental y mejorar que las personas tengan una mejor salud mental. Valga la redundancia. Claro que sí. Sí, Interesante. queremos agradecer a Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Junta Directiva
de Copardón por haber estado aquí con nosotros Gracias hablando a ustedes. de tantos temas, ¿verdad? Sí. Y creo que luego de esos paneles que vendrán de reforma laboral y reforma fiscal integral, podría volver ahí a estar con nosotros. Claro que Vamos sí. a quitarle ese tiempito. Claro que sí. Agradecer a Laura y a ustedes pedirles que no se muevan. En breve seguimos con más de este su espacio a primera hora. Volvemos en breve con más contenido emocionante en A Primera Hora.